Ya chicos, hace un tiempo nosotros hablamos de que estábamos durante este periodo de pandemia y que por tanto teníamos que hacer este tipo de clases virtuales. Y por planificación nosotros nos encontramos en la unidad número 6. Esta unidad número 6 lleva el nombre de El terror y lo extraño. Y por eso la clase anterior, no la clase donde leímos los cuentos, sino anterior a esa, estuvimos hablando de los conceptos básicos de la literatura de terror. Voy a hacer, voy a hacer una retroalimentación rápida de los contenidos que ya vimos para que ustedes refresquen la memoria y vamos a ver el contenido nuevo. ¿Ya? En esta unidad tenemos que ver el concepto de literatura de terror, donde hablamos de los orígenes de la literatura de terror y miedo. Hablamos también de la clase pasada de Edgar Allan Poe, que era como el autor propulsor de la literatura de misterio. Hoy día vamos a hablar de la organización temporal, ya que significa cómo el autor desarrolla ciertas técnicas para poder explicar sucesos del pasado, del futuro, en el presente, para poder generar una mayor atención en el lector. Y por último, en la próxima clase hablaremos de la atmósfera de miedo, ¿ya? Bueno, hablamos qué significa el miedo, qué significa el terror y qué nos produce más miedo en las películas de terror, ¿ya? Hablamos también de la definición de miedo y la definición de terror. Ya dijimos que el miedo era una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y el terror es un miedo más intenso, ya es un miedo más grande, que no nos permite reaccionar inmediatamente. Luego de eso hablamos de la literatura de terror. Ya la literatura de terror ha sido como una temática importantísima a lo largo de la historia, ya porque el terror y el miedo son emociones humanas muy profundas que están muy arraigadas en nuestro ser, ya porque el miedo nos produce reaccionar ante distintas situaciones. Si una persona no tiene miedo o no siente miedo, posiblemente va a sufrir más peligros que una que sí tiene miedo, porque el miedo es un medio de defensa que activa nuestros instintos naturales, ¿ya? El instinto de correr, el instinto de escapar de la acción peligrosa. ¿Ya? Entonces es necesario que el ser humano sienta miedo ante la muerte o sienta miedo a ciertas cosas, ¿ok? Para poder reaccionar de la mejor forma. ¿Ya? Hablamos también de la literatura de terror. Dijimos que esta literatura se originó en Inglaterra a fines del siglo XVIII a través de la literatura gótica. La literatura gótica era esta literatura perteneciente a, o mejor dicho, que utilizaba recursos como iglesias antiguas, criaturas extrañas, hablaba de brujas, hablaba de gárgolas, de fantasmas, ¿ya? Y donde también se tocaban temáticas como el miedo o pasajes oscuros y tormentosos, como también elementos satánicos o hombres locos y monstruos para poder provocar la sensación de terror y miedo en el lector, ¿ya? A partir de la literatura gótica se comienza a desarrollar la literatura de terror. Cuando hablamos de los orígenes de la literatura de terror, nosotros hablamos de Frankenstein, ¿ya? Escrito por Mary Shelley en 1818. Frankenstein era esta criatura creada por el científico o el doctor de Frankenstein, ¿ya? Doctor Frankenstein, mejor dicho. Y este libro fue como el inicio de la literatura de terror y también la literatura de ciencia ficción. A partir de este libro se comienza a crear la tendencia literaria del terror en la literatura, como también otras obras importantísimas a lo largo de la historia, como lo es el retrato de Dorian Gray, escrito en 1890, ya por Oscar Wilde, y también tenemos Drácula de Bram Stoker, escrito en 1897, ¿ya? Entonces, estos fueron los orígenes de la literatura de terror, ya que no solamente se enfocaban en este terror por la muerte o el terror por lo que nos rodea, sino que por un elemento particular, ¿ya? En este caso, un monstruo o un suceso extraño.
Bueno, ya con el tiempo la literatura de terror fue evolucionando y llegamos hasta Edgar Allan Poe, ¿ya? Edgar Allan Poe fue el precursor de la literatura de misterio. A través de su literatura, él trató de no solamente utilizar criaturas extrañas o más bien sucesos paranormales, sino que creó una literatura en cual nos habla de los traumas y, y los deseos de las personas, de los protagonistas, generando así un terror psicológico más que un terror físico, ¿ya? Entonces, Edgar Allan Poe reformuló lo que es la literatura de terror y fue como conocido por eso, porque el terror no solamente se genera por el ambiente que nos rodea, sino que también por lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, hay cosas que nosotros traemos con nosotros, por ejemplo, los traumas de la niñez o sucesos que nosotros vivimos, y eso también genera un terror no solamente en el protagonista, sino que en el lector, ¿ya? También tenemos otros autores, como el caso de Lovecraft, que yo también había conversado con ustedes sobre Lovecraft, donde él tiene una mitología de criaturas extrañas, criaturas provenientes de otras dimensiones, criaturas provenientes también del espacio, ¿ya? Y Lovecraft crea una mitología fundamentada en estas criaturas extrañas que tratan de dominar un poco la cultura o tratan de dominar la civilización humana, ¿ya? Son criaturas que a veces se meten en los sueños, criaturas a veces que se comen al ser humano, o criaturas que luchan entre sí por el dominio del planeta Tierra. Y esta literatura se acerca también a lo que es la literatura de ciencia ficción. Está como entre la ciencia ficción y el terror, ¿ya? La obra más conocida de Lovecraft es La llamada de Cthulhu. ¿Me están escuchando, cierto? Necesito que alguien me responda para saber que no se me cayó el internet. Sí, yo lo escucho. Ya, muy bien. Y por otro lado, hablamos de Stephen King. Stephen King sería como el mayor representante actual de la literatura de terror. ¿Ya? Stephen King escribió libros como It, ¿ya? El payaso Pennyhouse, escribió El Resplandor, escribió Under the Down, y bastantes libros referentes también a la literatura de terror, inspirados en Edgar Allan Poe, inspirados también en Lovecraft y en otros autores. Entonces, Stephen King ha escrito bastantes libros y la mayoría de sus libros han sido llevados al cine o a la televisión, ¿ya? Actualmente es el mayor representante de este tipo de literatura. Bueno, hablábamos de Edgar Allan Poe también. Dijimos que Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809, ¿ya? Comenzó a escribir a los 15 años, se casó con su prima, Virginia, y sufrió una muerte prematura. Ya se desconocen las causas de su muerte, pero Edgar Allan Poe consumía muchas drogas, consumía mucho alcohol, y se cree que producto de eso tuvo una muerte prematura. ¿Ya? Él durante su vida, al consumir tantas drogas y consumir alcohol también, se hizo adicto a estas drogas y al alcohol, murió en la pobreza total sin conocer su fama. Ya durante su vida él no tuvo reconocimiento. Sus cuentos eran muy famosos, eran muy conocidos, pero él como persona no tenía fama alguna. Fue después de su muerte donde la gente comenzó a apreciar más la literatura de Edgar Allan Poe y por eso hasta hoy la conocemos. Como les dije entonces, él se especializó más que en escribir libros largos o novelas, porque él solamente escribió una novela, en escribir cuentos y poesía. Ya los cuentos más famosos de Edgar Allan Poe son La caída de la casa Asher, El corazón del ator, El gato negro, ¿ya? Y el poema llamado El cuervo. ¿Ya? Estas son las historias más conocidas de Edgar Allan Poe. Existen muchas más que también son conocidas como El retrato de la muerte roja, está el escarabajo de oro, ¿ya? Están Los crímenes de la calle Morgue. Entonces, Edgar Allan Poe, como ya les dije, él no solamente fue el precursor de esta especie de literatura de terror en base a lo psicológico,
sino que también fue creador de una tendencia al misterio, ¿ya? De entender como la psicología del asesino, ¿entienden? De entender la psicología de los personajes, más que generar un miedo por lo que nos rodea, porque nosotros de repente vemos una película de miedo y nos da miedo las cosas que pasan alrededor de los personajes, por ejemplo, los ruidos, las apariciones, la música nos genera un miedo, pero Edgar Allan Poe fue un poco más profundo, ¿ya? Fue a que cada personaje, cada protagonista tiene un trauma y ese trauma le provoca hacer cosas en el presente, ¿ya? Sigamos. Bueno, después hicimos el cierre de la clase donde hicimos una retroalimentación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? No, ¿No? ¿Estamos bien? no, Muy sí. bien. Ya, entonces hoy día comenzamos con la siguiente temática del contenido, que se llama tiempo de la narración. Aquí necesito bastante atención porque es complejo entender así a simple vista y en una sola clase lo que es el tiempo en la narración. Igual yo estoy grabando el video de esta clase para que ustedes lo puedan revisar después más adelante y puedan repasar todo el contenido que estamos viendo ahora. ¿Ya? ¿Qué es el tiempo de la narración? En cada cuento, en cada historia creada, novela, ya leyenda, mito, lo que sea que tenga carácter narrativo, el autor utiliza recursos estéticos donde juega con el tiempo. ¿Ya? Nosotros conocemos el tiempo de manera lineal como inicio, desarrollo, desenlace, ¿cierto? Ya, pero a veces el autor, para darle un toque más estético, o sea, más atractivo para el lector, juega con ese orden. Entonces a veces empiezas desde el medio, empiezas desde el final de la historia y hace saltos temporales para contarnos el pasado de los personajes, o a veces los mismos personajes nos cuentan sus deseos y proyecciones a futuro, ¿ya? Esto se le llama tiempo de la narración, ¿ok? El objetivo de esta clase va a ser reconocer los tiempos de la narración en relatos de misterio, ¿ok? Bien, el tiempo de la narración se divide en dos, en tiempo de la historia y el tiempo del relato. Ya esto es complicado de entender, ¿ya? Pero el tiempo de la narración, o dentro de un cuento, nosotros podemos tener un tiempo de la historia y también a la vez un tiempo de relato. Lo voy a ir explicando así, punto por punto para que ustedes lo entiendan bien y quede bien clarito esto, ¿ya? Porque el tiempo de la historia y el tiempo de relato son dos recursos que utiliza el autor para hacer más atractivo su cuento o también para explicar sucesos que son necesarios comprender para saber cuáles son las intenciones de los personajes. ¿Ya? A veces se nos explica que el personaje está loco y comienza la historia con el personaje ya loco, pero para que nosotros entendamos por qué el personaje actúa de esa manera, el autor que hace utiliza estos recursos como el tiempo de la historia o el tiempo del relato para ir al pasado del personaje y explicar los sucesos que acontecieron y poder entenderlos de mejor forma. ¿Ya? Vamos con el número 1 que se llama el tiempo de la historia. El tiempo de la historia es lo más simple de entender porque es el orden cronológico en que transcurren las acciones, ¿ya? Toda historia, pero toda historia, no hay historia que sea así, que no tenga esto, toda historia debe estar construido de la siguiente manera en un orden secuencial de acciones, que ocurren desde el inicio, el nudo, el desarrollo y el desenlace, ¿ya? Toda historia tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final. ¿Queda claro eso, cierto? ¿Queda claro? Sí, Ya, eso nosotros sí, lo vamos a profe. llamar orden cronológico. ¿Por qué se le llama orden cronológico? Porque es un orden secuencial, ya ordenado, desde el principio hasta el final. Toda historia tiene eso. Ninguna historia no puede contener un inicio, no puede tener un desenlace o un final. Sí lo tiene que tener sí o sí. Esto es lo más simple. Esto se le llama tiempo de la historia. Pero ¿qué pasa? A veces el autor va a preferir contarnos la historia desde el medio y se va a ir acercando al final, pero para que nosotros entendamos por qué los protagonistas o los personajes están cometiendo esa acción, el autor va a tener que regresar al inicio para poder explicar los sucesos previos al desarrollo, ¿ya? Pero
todas las historias tienen este orden cronológico, ¿ya? Eso es lo más simple. Ahora, aquí comenzamos con lo complicado. Ya, el número 2 se le llama tiempo de relato. Esto es lo complicado de entender, ya, así que necesito que estén bien atentos para entender bien el contenido. Bien, el tiempo de relato se relaciona con el orden en que se presentan las acciones. Ya, como les dije, toda historia tiene un orden cronológico, pero a veces el autor juega con ese orden y en vez de presentarnos el inicio, comienza presentándonos el final al tiro. Nos dice, por ejemplo, el protagonista dice, yo ya asesiné a esta persona, yo ya estoy en la cárcel, yo ya cometí el crimen, pero para que ustedes entiendan por qué cometí el crimen, se los voy a contar. Entonces, ¿qué hace? Hace un salto temporal hacia el inicio para que nosotros entendamos mejor cuáles fueron sus motivaciones, ¿ya? Esto se le llama tiempo de relato. A veces el autor juega con el tiempo, con las acciones, cómo transcurren, para hacer el cuento o la historia más atrayente, más atractiva para el lector, ¿ya? Este orden de acciones se puede entender a partir del orden en cómo se presentan las acciones del cuento o de la historia y cuáles son los desórdenes o los movimientos temporales de la obra. Esto se llama anacronía, ¿ya? El tiempo de relato se divide en dos, en anacronía y orden. Hoy día solamente vamos a ver anacronía, ¿ya? Vamos a ver este punto, anacronía, porque como es muy complicado de entender todo de una, vamos a ver en una clase anacronía y en la otra clase vamos a ver el orden, ¿ya? Así que nos centramos en esto, anacronía. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí. Sí, Sí. profe. Ya, bien. A ver, ¿en qué consiste la anacronía? La anacronía consiste en la ruptura del orden cronológico temporal de una historia con saltos hacia atrás o hacia adelante. A ver, quiero que alguien me pueda explicar lo que acabo de decir. Que alguien me diga qué entendió de lo que yo acabo de decir. Yo entiendo que, por ejemplo, lo que usted dijo, porque, por ejemplo, alguna persona puede haber dicho, no, esto es el fin, o sea, ya estamos en esto y no vamos a cambiar otra vez, po. Y puede decir, para que ustedes entiendan esto, vamos a ir adelante de la historia porque para explicarlo bien. Excelente. Eso es. Significa que de repente, para que nosotros, como lo dijo Lavero, para que nosotros entendamos cuáles son las motivaciones o los efectos o qué provocó la acción que se está contando, tiene que hacer un salto temporal hacia el pasado, ¿ya? A eso nosotros le llamamos anacronía. Estos saltos se dividen en dos, en analepsis, que es cuando hacemos un salto hacia el pasado, y prolepsis, cuando nosotros hacemos un salto hacia el futuro, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Bien, la analepsis se divide en dos, en flashback y raconto. En flashback y raconto. ¿Qué le suena a ustedes la palabra flashback? Está en inglés eso. ¿Qué les suena a ustedes? Recordar algo del pasado. Excelente, recordar algo del pasado. El flashback es un desplazamiento brusco hacia el pasado, ¿ya? Pero breve. Por ejemplo, si estamos ahora en tiempo presente y el Joaquín nos quiere contar qué almorzó ayer, va a ser un desplazamiento breve al pasado, el día de ayer, va a recordar lo que almorzó, va a volver al presente en su memoria, obviamente en su mente, y nos va a decir, yo ayer almorcé garbanzos, por ejemplo. Eso es un flashback, es un desplazamiento temporal hacia el pasado, pero breve, puntual. ¿Ya? ¿Me entienden la idea, cierto? ¿Cierto, cierto? Sí. Sí. Ya, es algo breve, muy breve, pero cuando queremos hacerlo extenso, para contar los sucesos que pasaron antes del presente, a eso nosotros le vamos a llamar raconto. El raconto es una retrospección extensa del pasado. Es decir, vamos a tomar el mismo ejemplo de Joaquín. Si Joaquín nos quiere contar que comió garbanzo,
¿ya? Va a volver en su mente al pasado, el día que comió garbanzo, pero en vez de decirnos, ¿saben qué? Comí garbanzo, nos va a contar la historia general de por qué comió garbanzo. Nos va a decir, mi mamá fue a comprar a la feria los garbanzos, los peló, luego los cocinó, yo me los comí, no me gustaron mucho y después de eso salí a comprarme unas papas fritas porque estaban más o menos los garbanzos y las papas fritas me cayeron mal y cuenta toda una historia hasta llegar al presente. ¿Me entienden la historia? ¿Me entienden la idea, cierto? Sí, 14 grados. Sí. Profe. Ya, entonces el flashback es volver al pasado, pero de manera breve, y el raconto es volver al pasado, pero de una forma más extensa. Es explayarse más en los sucesos que se realizaron. ¿Ya? Estos son movimientos temporales llamados analepsis, que utiliza de repente el autor para explicar ciertos sucesos de las historias. ¿Ya? Seguimos. Vamos a leer un ejemplo de flashback para que lo vayamos entendiendo mejor y ustedes vayan reconociendo también cuál es el movimiento temporal que se realiza acá. ¿Ya? Necesito un voluntario que quiera leer ese fragmento. Yo lo leo. Ya, bien. Cuando quiera nomás comience. Toda mi vida he sido una persona cuidadosa. No me gustan las cosas que no estén planeadas ni sentir que no sabré qué hacer el día de mañana. Debe ser porque mi padre siempre me inculcó un profundo sentido de la responsabilidad. Daniela, no quiero que llegues tarde al colegio. Ya son las 10 de la noche y deberías tener tu mochila arreglada e irte a dormir. Mañana no te podrás levantar si no duermes temprano. No volveré a repetirlo. Sí, definitivamente mi padre había sido muy estricto. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien, aquí, ¿dónde tenemos el flashback? Cuando cuando ella era pequeña, el papá le hacía que ella fuera muy responsable. Ese era el flashback, cuando ella volvió a ser pequeña. Exacto. Lo que ella estaba recordando de su padre, lo que ella decía que su padre le inculcó, que es Daniela, no quiero que llegues tarde al colegio, es un recuerdo breve. O sea, ella está diciendo que es una persona cuidadosa porque su padre fue muy estricto con ella, ¿ya? Y recordó las palabras de su padre para darnos un ejemplo de por qué su papá era muy estricto. Y esto fue cortito, ¿ya? Con este breve fragmento, que tiene unas 3 líneas de lo que dice el padre, más o menos, nosotros podemos entender por qué Daniela se comporta de esa manera, ¿ya? Ahí está el flashback, ¿lo entendieron, cierto? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, vamos ahora con un ejemplo de raconto. Ya, acuérdense que el raconto entonces es más extenso que el flashback. El flashback era un recuerdo más breve. Ya, necesito otro voluntario que quiera leer ese ejemplo de raconto. No tengo ningún voluntario que quiera leer el ejemplo de raconto. Yo. Ya, muy bien, muchas gracias. Comienza entonces cuando quiera. Ya. Ahora, sentado en una banca de la iglesia, me recrimino por lo que puede haber evitado. Varios días antes del accidente, mi madre había discutido con el que se suponía sería su marido, pero lamentablemente la boda se canceló. Ella ya no vive, era la 1 de la madrugada, cuando Jorge, el novio de mi mamá, llegó después de haber salido a tomar con unos amigos. Nunca imaginé que luego de aquella extensa discusión ambos perderían los estribos. No sabían que yo estaba en la casa, menos aún que los estaba escuchando. Haberme enterado de tantas cosas en aquellas horas de intensa discusión me tenía mal, muy mal. No debía haber dejado que esa noche mi madre saliera en el auto. Furiosa como estaba, no debí permitirle a Jorge que le enrostara su pasado. Hoy entierro a la mujer que fue mi madre
la misma que pensó en abortarme el día en que supo que estaba embarazado. Una dura verdad que escuché de la boca del que sería mi padrastro. Muy bien, excelente. Muchas gracias por la lectura. Ya. Bien, ¿dónde está el raconto en este fragmento? Reconozcamos primero el presente de la historia. ¿Dónde está el protagonista en el presente, en tiempo presente? Sentado en una banca. Ya, muy bien. Está sentado en una banca, ahí. Y es ahí, en ese momento, sentado en una banca, que él hace el raconto y recuerda lo del pasado. ¿Y qué comenzó a recordar? ¿Cómo murió su madre? Claro, cómo murió su madre. Entonces, todo lo demás, cómo murió su madre, la pelea que tuvo con el padrastro, cómo él también se enteró de que lo quisieron abortar, ¿ya? Todo lo demás del texto, aparte de la primera línea, porque la primera línea está en tiempo presente, todo lo demás sería raconto, ¿ya? Es una explicación mucho más extensa para que nosotros entendamos por qué él recrimina a su madre, ¿ya? ¿Entienden la idea, cierto, de raconto? Sí. Sí, Ya, bien. Avanzamos. Bien, lo siguiente se le llama prolepsis. Si el analepsis es la retrospección hacia el pasado, la prolepsis, por ende, se da hacia dónde? Hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Ya? Es una anticipación de hechos que aún no ocurren. ¿Ya? Es cuando nosotros nos proyectamos a los sucesos que podrían pasar, deseándolos o analizándolos, o también anticipándonos a los hechos. ¿Ya? Generalmente los personajes lo realizan, nosotros lo realizamos casi todos los días de nuestra vida, en cada momento. Hacemos un flash forward, ¿ya? El flash forward corresponde a la proyección hacia el futuro de forma breve. Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando qué haría si me gano el Kino, ¿ya? ¿Qué haría? Me compraría una casa, me compraría un auto, sería bonito. Y vuelvo al presente, ¿ya? Este flash forward que yo le estoy contando se anticipa a los hechos, pero a partir de los sucesos que están pasando en el presente. ¿Ya? El personaje va a decir, voy a hacer esta acción porque va a provocar lo siguiente. ¿Ya? Es como cuando los personajes planean o idean planes para poder generar ciertas consecuencias o ciertos efectos en la historia. ¿Ya? ¿Me entienden la idea de un flash forward, cierto? sí, Sí. sí, profe. A Sí, ver, profe. alguien que me explique con sus palabras qué es un flash forward. Por ejemplo, cuando, o sea, estamos en el presente, obvio, y pensamos qué pasaría en el futuro. Por ejemplo, decimos, si yo no desayuno antes de irme, allá me va a dar, más rato me va a dar hambre o así. Exacto, muy bien, muy bien. Eso es un flash forward. Bien, vamos a leer un ejemplo entonces de flash forward antes de terminar para que entendamos bien en qué va esto. Necesito otro voluntario que quiera leer este ejemplo. Yo, profe. Ya, muy bien. Cuando quiera. Eran las 6 de la madrugada, me levanté aún somnoliento y bajé las escaleras para prepararme un café. Sentada en la cocina mirando a la ventana mientras tomaba pequeños sorbos del amargo brebaje, un pájaro se postó en las ramas del árbol del patio. Al mirar sus ojos negros, me vi a mí mismo en el borde del abismo, mirando hacia la nada con la clara decisión de lanzarme al vacío. Cerré los ojos. Al abrirlos, el ave ya no estaba. Aquella mañana la visión de verme frente al abismo me había ofrecido una alternativa para terminar con el tedio de mi existencia. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este personaje estaba a las 6 de la mañana, se levantó somnoliento, bajó las escaleras, se preparó un café y se sentó a mirar por la ventana. ¿Dónde está el flash forward acá? Que él pensó que se iba a tirar de un abismo, o sea, como un futuro.
Claro, él vio de repente el pajarito que estaba ahí, se posó en las ramas y se vio a sí mismo, como dice la Slit, se vio a sí mismo tirándose a un abismo, ¿ya? Lo dice ahí claramente, dice, me vi a mí mismo al borde de un abismo, mirando hacia la nada con la clara decisión de lanzarme al vacío. O sea, él se proyectó, se sintió como el pájaro que se iba a lanzar al abismo hacia la nada con la decisión de quitar su vida, ¿ya? Porque el tedio de su existencia lo estaba atormentando, ¿ya? ¿Entienden lo que es un flash forward o no? Se comprende, ¿no? Sí. ¿Por qué esto es un flash forward? Sí. 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 Ya, se entiende por qué esto es un flash forward. ¿Por qué es un flash forward? A ver, necesito que alguien me lo pueda explicar. Es como algo que él siente que va a pasar. Muy bien, es algo que él siente que puede pasar, ¿cierto? Que va a pasar o puede pasar, ¿ya? Porque él lo deseaba en algún momento, ¿ya? Él se vio como el pájaro en ese momento para poder lanzarse hacia el vacío. Muy bien, chiquillos. Miren, les voy a dejar una tarea, pero esto no es una tarea que ustedes me tengan que entregar o enviar, sino que necesito que para la próxima clase puedan leer el cuento El corazón delator de Edgar Allan Poe, ¿ya? Si quieren se los mando por WhatsApp al grupo de curso. Es un cuento bastante corto, debe tener unas 5 páginas, ¿ya? Pero es uno de los más conocidos y más famosos del autor. ¿Por qué necesito que lean este cuento? Porque este cuento no solamente utiliza bastantes recursos como la prolepsis, como la analepsis, el flashback, el raconto, sino que también trata sobre cómo Edgar Allan Poe desarrollaba su literatura de terror y va a tener relación con lo que nosotros vamos a ver la próxima clase, que tiene que ver con la atmósfera de terror, ¿ya? Entonces, para que hablemos el mismo idioma y ustedes comprendan los ejemplos que yo voy a utilizar para la próxima clase, necesito que lean este cuento. ¿Queda claro eso, cierto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Por eso necesito que lean ese cuento. Ya. Sí. Bien, entonces con esto finalizamos la clase de hoy. Acuérdense que estoy grabando la clase, la voy a editar, la voy a subir a la plataforma de YouTube del colegio. Ustedes pueden revisar la clase ahí si algo no les quedó claro, ¿ya? Porque este contenido es más profundo y un poco más complicado de entender a la primera, ¿ya? No se olviden que el viernes se entregó la prueba formativa, la segunda prueba formativa de lengua y literatura, que tienen que desarrollar y como siempre entregarla en el establecimiento. Traten de entregarla antes de fin de mes, porque si la entregan justo a fin de mes yo no voy a tener tiempo de revisarlo todo. Así que si la terminan, la van a entregar al tiro, ¿ok? Para que yo tenga tiempo de revisarla mejor. Y si alguien debe tareas y trabajos, es el tiempo de ponerse al día y como dije recién, apenas terminen algo, lo envían, ya no esperen a fin de mes para entregarme todo junto, porque si no, no voy a tener tiempo de revisarlo. Así que si terminan una cosa, lo envían al tiro. Ya yo voy a ir registrando ahí en mi tablita de notas quién ha terminado y qué le falta a cada uno, ¿ya? Le voy a mandar la tabla de notas también a la profesora Mónica para que cualquier duda y consulta se la puedan hacer a ella, pero si alguien quiere preguntarme por interno qué necesita o qué le falta, me pregunta y yo le digo, ¿sabe qué? Te faltan 2 trabajos de lectura, o te falta una tarea, o te falta una prueba, ¿ya? Cualquier duda, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo. ¿Ya? ¿Queda claro eso, cierto? Sí, profe. Ya, Sí. entonces finalizamos la clase, chiquillos. Cuídense mucho, fue un gusto haber conversado con ustedes un poquito, ¿ya? Así que cuídense mucho, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao. chao. Cuídense. Chao. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Cuida.